Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día agregado a nuestras vidas. Este gran Salvador, este Dios poderoso que siempre nos acoge con su amor y nos guía hacia la salvación. Queridos hermanos, hoy yo he querido tocar un tema referente al perdón y a la confirmación de ese perdón por parte de nuestro Señor Jesucristo. El tema que yo voy a tocar en el día de hoy es la relación entre Zaqueo y Jesús. Vamos a leer vamos a orar por este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria y honra. Y queremos que tú estés dándonos de tu amor y de tu paz para que podamos entender estas palabras y realmente ser salvos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario antes de empezar. Zaqueo era una persona que en los tiempos de los romanos era judío, pero era cobrador de impuestos. Tenía la costumbre, Zaqueo, de quedarse siempre con algo o cobrar de más un impuesto y lo demás se lo guardaba para él. Entonces por eso la gente estaba enojada con él, lo odiaba, porque era una persona que aprovechaba el puesto que tenía para estafar a los demás. Nosotros, es decir, yo voy a ir al al capítulo 19 en la carta de Lucas, de los versículos 1 al 10, y vamos a ir explicando cuál es la relación y la salvación de Zaqueo en este relato que hace Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Jesús, en su recorrido por las aldeas predicando el Evangelio, pasa por la ciudad de Jericó, en donde vivía Zaqueo y cobraba los impuestos. Entonces Lucas relata, y sucede que un hombre llamado Zaqueo, acá dice, era jefe de los publicanos y rico. ¿Pero por qué era rico? Se enriqueció a través de lo que los romanos le habían dado, de haberlo nombrado cobrador de impuestos. Él se había hecho rico a través de cobrar los impuestos al pueblo. Y cuando Jesús pasaba por ahí, Zaqueo, como era corto de estatura, no lo podía ver. Entonces, él estaba ansioso de ver a Jesús, porque él había escuchado de Jesús y había escuchado las cosas que Jesús había hecho y los milagros que Jesús había hecho entre el pueblo. Y sigue diciendo, y corriendo delante se subió a un sicomoro para verlo, pues había de pasar por allí. Quiere decir que él se pasó corriendo por entre medio de la gente, fue adelante y se subió a un árbol. Sicomoro era un árbol. ¿Para qué? Para poder ver a Jesús, porque él no podía verlo cuando pasaba, porque era muy chico de estatura. Y la gente, como no se corría de adelante de él no podía ver con claridad al Maestro Jesucristo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Claro, cuando Jesús lo ve arriba del árbol, le dice, Zaqueo, baja del árbol y apúrate,
porque hoy quiero ir a visitar tu casa. Y él, como había escuchado lo que Jesús era, bajó corriendo del árbol, se presentó delante de Jesús y Jesús le dijo: voy a ir para tu casa, prepárate. Entonces sigue el relato. Entonces él descendió aprisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Claro, en ese tiempo, el recaudador de impuestos, según los saduceos y los fariseos y los doctores de la ley, era un hombre pecador. Por eso Zaqueo quería conocer a Jesús, porque dentro de su corazón sabía que Jesús lo podía sanar y lo podía perdonar. Entonces por eso bajó gozoso del árbol, porque sabía que venía la salvación a su casa cuando Jesús le dijo: mirá que voy para tu casa, Sigue diciendo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Queridos hermanos, con la sola presencia del Señor Jesucristo, sin necesidad de predicar el Evangelio a Zaqueo, Zaqueo se arrepintió de todos sus pecados y dijo que si él había robado a alguno y se había quedado con plata que a él no le correspondía, lo iba a devolver cuadruplicado. Quiere decir que él entendió a Jesús, entendió la salvación que Jesús le venía a proponer a su casa antes de que Jesús hablara. Entonces Jesús le contesta: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos hermanos, está bien que nosotros pidamos perdón cuando robamos, cuando hacemos cualquier pecado, cuando hurtamos. Pero acá Zaqueo dice una frase importantísima, que si yo le robé a esta gente, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. Hasta ahí Jesús no había contestado nada. Pero cuando Zaqueo dijo esta frase, Jesús dijo: ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Es decir, a Zaqueo también. Pero Zaqueo, ¿qué tuvo que hacer para ser? ¿Qué tuvo que hacer Zaqueo para ser salvo? Devolver todo lo que había robado. Queridos hermanos, yo les voy a decir algo. Si usted roba, hurta, cualquier pecado que haga, va a tener que devolver las cosas de ese pecado. ¿A quién? Robar sí, usted puede devolver la plata. Pero ¿y cómo se devuelve lo otro? A la vida. Porque Dios perdona, pero la vida no lo va a perdonar. Usted va a tener que pagar las consecuencias del pecado. Por eso Zaqueo dijo: para no sufrir las consecuencias de ese pecado, él devolvió todo lo robado, hasta cuadruplicado. ¿Cuánto te robé? 1.000, te devuelvo 5.000. Por eso Jesús contestó: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque no solo Zaqueo aplicó la devolución, sino aplicó el amor por el otro, porque decía: yo robé a esta pobre persona, pero le voy a devolver más de lo que le robé,
porque comprendo que mis actos no fueron buenos. Entonces Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Querido hermano, si usted no devuelve lo robado, no devuelve lo hurtado, no puede recibir el perdón. No es nada más decir: perdóname, hermano, o perdóname, tío, o perdóname, José, o María, o Antonio, por todo lo que te robé, y no devuelve, no ha venido a la salvación a su casa. Porque las Santas Escrituras son claras. ¿Cuándo fue salvo Zaqueo? Cuando él mismo de su boca declara: y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Si usted devuelve lo que robó, sea cuadruplicado o sea lo que robó, el Señor de la gloria lo va a perdonar. Pero si usted pide perdón nada más a esa persona, le pide perdón a Dios, está bien, Dios lo perdona, pero las consecuencias de no haber actuado con integridad las va a tener que pagar, porque la vida se lo va a cobrar. Vamos a ir ahora al capítulo 17 de Lucas, en los versículos 3 y 4, que dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Estamos hablando de lo mismo con Zaqueo. Si Zaqueo peca contra usted, aunque Zaqueo no le devuelva el dinero que le robó, usted tiene que perdonarlo igual. Porque si Dios lo perdona y lo perdonó en la cruz, también usted tiene que perdonarlo para poder ser salvo y sentarse en los lugares celestiales con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguimos, vamos al versículo 4. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Usted tiene que perdonar para sanar su vida a usted. Porque si usted no perdona, se llena el corazón de ira, de bronca, y eso lo enferma. Déjelo si Zaqueo le devuelve o no le devuelve lo que se quedó, porque Zaqueo va a tener que dar cuenta por lo que él hizo. Pero usted perdónelo, porque el Señor dice que perdonando se limpia el alma de toda maldad y podemos estar presentes en el reino de los cielos. Si usted no perdona, hermano, no va a recibir el perdón, No va a recibir el perdón. Porque usted para ser perdonado tiene que perdonar al otro. Si el otro no le pide perdón, bueno, usted no le va a decir: mirá, te perdono por lo que me robaste, no. Primero el otro tiene que tomar la iniciativa de venir a pedirle perdón a usted. Hasta 7 veces al día, dice Jesús. Si lo roba y le devuelve la plata, perdónelo. Si lo roba y no le devuelve la plata, 2 veces, perdónelo. Así 7 veces lo tiene que perdonar. Hasta 7 veces, dice Jesús. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque perdonar es amor. Y si usted no perdona, no tiene el amor de Cristo. Porque Cristo nos perdonó a nosotros aún estando crucificado, aún derramando su sangre y su carne expuesta al vituperio. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perdonados y podamos heredar la vida eterna. Queridos hermanos, pasamos a Lucas en el capítulo 13. Lucas en el capítulo 13, de los versículos
del 3 al 5, que dice lo siguiente. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse y pedir perdón. Porque la palabra es clara. Cuando dice, si usted no se arrepiente, va a perecer igual. ¿Sabe por qué? Porque no se puede ir de este mundo sin haber pedido perdón a quien usted ofendió, a quien usted trató mal. Porque ¿cómo usted pretende sentarse con Cristo en los lugares celestiales si usted no perdona, siendo Cristo que lo perdonó a usted en la cruz por gracia? Por nada lo perdonó. Fuimos comprados en la cruz por la sangre de Cristo. Somos de Cristo. Somos del Rey de Reyes y Señor de Señores y tenemos la obligación de perdonar. No podemos obviar esto. ¿Usted quiere ser hijo de Dios, como dice la palabra? Tiene que hacer lo que Cristo hizo. Lea lo que Cristo hizo en este libro y después copie. O le déle lugar al Espíritu Santo que trabaje en su vida y le dé vida y se la dé en abundancia. Hermanos queridos, yo también tuve que pedir perdón muchas veces. También mucha gente me pidió perdón a mí. Entonces yo he comprendido cuando Jesús salva al que estaba a su derecha, que le dice, Maestro, acuérdate en el paraíso. ¿Por qué lo perdonó Jesús a ese hombre que en la cruz estaba ya muriendo? Porque Jesús interpretó que este hombre lo había reconocido como el Mesías aún estando en su condenación. Condenación significa aún a punto de morir, crucificado como él. Queridos hermanos, no nos crucifiquemos nosotros también en la cruz. Perdonemos porque ese perdonar va a traer restauración a nuestro corazón. Va a traer amor. Porque si no aplicamos el amor de Cristo, ¿cómo queremos nosotros ser perdonados? Acá la palabra es clara. Si usted no perdona, irremediablemente no va a la presencia de Dios. Se va a donde va a ir Satanás y sus ángeles. Sigue diciendo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No. Pero sí, eran pecadores igual que los hombres de Jerusalén. Porque ellos quisieron armar una torre y con esa torre llegar hasta el cielo. Para llegar a ser como Dios. Entonces por eso Dios destruyó la torre y murieron los 18 que construyeron esa torre. Porque no se puede llegar a Dios por intermedio de una torre o como un salteador, como un ladrón. Usted tiene que llegar por sus propios medios, con su corazón. Porque Jesús dijo, el que entra en el redil por atrás de la puerta, ese es ladrón y salteador, porque no quiere hacer el sacrificio de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y piensa hacerlo de esa manera, porque de esa manera cree
que puede ser salvo, y no es así. Y el último versículo dice, os digo no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tanto los 18, como los judíos, como usted y como cualquiera de nosotros, tenemos que arrepentirnos. Si no, perecemos en nuestros pecados, y el pecado es consecuencia de la muerte espiritual. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener un celo por la palabra, porque la palabra es la que salva y sana. Por eso Jesús nos dejó esto, porque ella no está más acá. Nos dejó esto y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a poder interpretar el carácter de Cristo que está acá en las Santas Escrituras. Porque usted va a ser salvo cuando su carácter se asemeje al de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, arrepiéntanse. Si no, van a perecer. Y ese arrepentir lo va a ayudar a usted a acercarse al reino de los cielos y poder encontrar el perdón que Cristo ofrece en la cruz como cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, no hay otra manera de buscar el camino. No se puede ser ladrón y salteador, porque usted no puede heredar lo que usted no conoce. Si usted no conoce a Jesucristo, ¿cómo quiere cambiar su carácter? ¿Cómo quiere estar preparado para heredar el reino de los cielos? Jesús siempre está. Búsquelo, porque Él es el ser crístico que está adentro de cada uno de nosotros. Y está esperando que usted se arrodille, pida perdón y devuelva todas las cosas que usted ha hecho malas en este mundo. Gracias por haberme escuchado y oramos por estas palabras. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días, yendo al trono de tu gracia, al trono de tu amor, al trono de tu misericordia, para que podamos ser salvos como Zaqueo. Gracias, Jesús, por tu tremenda enseñanza. Amén.